Hola, buenas tardes. Les presentamos la segunda temporada de nuestro podcast. Mi equipo está conformado por yo, Jessie, Karen, Dana, Frida y Yuri. Entonces, el día de hoy es el primer capítulo de la segunda temporada y hablaremos acerca de la fenomenología. Hablaremos de la fenomenología. Para comenzar, nosotros, como ya dijimos, nos vamos a centrar en lo que decía Heidegger al respecto de la fenomenología y no tanto lo que decía Husserl. Heidegger, a diferencia de esta persona, no buscaba una paz, sino como que estaba consciente de que las personas tenían formado su mundo y su comprensión a raíz de su entorno en el que vivían, su lenguaje, su pasado, entre otras cosas. Hoy nosotros vamos a formular qué es la fenomenología y cómo la representa Heidegger y por qué este pensamiento sigue siendo una pieza clave para la filosofía y demás materias. Antes de entender o tratar de entender a Heidegger, tenemos que recordar que la fenomenología fue creada por Edmund Husserl y la definía como el estudio de los fenómenos tal y como se representan a la conciencia, y uno de sus lemas era a las cosas mismas. Husserl proponía dejar de lado todos los prejuicios y analizar la experiencia tal y como se muestra. Para él la conciencia siempre va a ser intencional, es decir, siempre está dirigida hacia algo como un objeto, una idea o una vivencia. Heidegger fue discípulo de Husserl. Él tomó esa idea, pero él no consideraba que la fenomenología solamente se debía centrar en la conciencia, sino que en la existencia concreta del ser, del humano, lo que se le llama el Dasein. Ahora mi compañera Yesenia va a explicar lo que es el Dasein y el ser en el mundo. El término Dasein significa literalmente ser ahí. Heidegger lo usa para referirse al ser humano, pero no como una cosa o como una mente aislada, sino como un ser que ya está arrojado en el mundo, viviendo, actuando y relacionándose con su entorno. Sí, a diferencia de Husserl, como lo comentábamos, Heidegger como que no buscaba esa conciencia pura. Él entendía que el ser humano ya estaba aquí y entendía que siempre iba a estar en una situación donde iba a estar presente su entorno actual, su pasado y su cultura, entre otras cosas. Por eso Heidegger introduce el concepto de el ser en el mundo, que significa que el Dasein no existe separado del mundo, sino que su experiencia está entrelazada con él. Y pues en realidad pues vivir no es observar el mundo, sino que vivir dentro de, sino que es ser parte de. Esta idea del Dasein rompe con el pensamiento cartesiano que separaba lo del sujeto y el objeto. Entonces Heidegger nos muestra que el conocimiento surge de nuestra experiencia práctica y cotidiana. Así nos da la diferencia, pues como lo mencionaba, del sujeto y el objeto, y no solamente del pensamiento racional. Ok, ahora vamos a comenzar con la comprensión del ser y la autenticidad. Heidegger también dice que el Dasein es el único que se pregunta por su propio ser. Esta capacidad de cuestionarse hace que sea posible la ontología fundamental, es decir, el estudio en el sentido del ser. Pero la mayoría de veces vivimos en una inautenticidad, absorbidos por el uno que representa las opiniones y las costumbres que están impuestas por la sociedad. En ese estado no pensamos por nosotros mismos.
En cambio, cuando el Dasein presenta su finitud, su ser para la muerte puede asumir su existencia de manera auténtica, reconocimiento que el tiempo y las decisiones son limitadas y que cada uno debe dar sentido a su vida. Es ahí entonces donde la muerte ya no se convierte en esta cosa con una connotación negativa. No es un final, sino solamente es como una muestra para hacernos ver que estamos vivos y hacernos como reflexionar de nuestra existencia, al igual de que crea una urgencia de vivir con un cierto propósito un poco más claro. El pensamiento de Heidegger fue fundamental para muchos estudios y ayuda de algunas materias como la filosofía, la hermenéutica. Fue una herramienta fundamental para la hermenéutica, el existencialismo y la deconstrucción. Y también pues hubo filósofos que se basaron en sus estudios para hacer sus propias investigaciones basadas en ellas. Sin embargo, también ha sido criticado por su lenguaje complejo y por su relación con el nazismo. Entonces, ha generado demasiados debates éticos sobre pues, su figura, sobre su pensamiento, sobre su ideología, porque pues ha influyó además filósofos, y aún así su reflexión sobre el ser y la existencia sigue siendo pues algo fundamental dentro de lo que es la rama de la filosofía. Además de influir en filósofos como Sartre o Gadamer, el pensamiento de Heidegger también tuvo un impacto en otras áreas como la psicología existencial, la arquitectura, el arte y la literatura. Por ejemplo, su idea de ser en el mundo inspiró a psicólogos como Rollo May o Medard Voss, quienes desarrollaron terapias centradas en la experiencia y en el sentido de la existencia. En arquitectura, su reflexión sobre el hábitat fue retomada por Christian Norberg, quien vio en Heidegger una manera de entender el espacio no solo como físico, sino también como emocional y simbólico. Y también en la literatura, autores como el gran querido Albert Camus y Jean Paul, ellos dialogaron desde Heidegger, temas sobre el existencialismo, al igual que abordaron la libertad y la responsabilidad. Incluso en el arte hay obras que tratan de expresar el ser y la temporalidad y algunos temas que son impuestos por Heidegger. Esto también demuestra que la fenomenología de Heidegger no solo cambió la filosofía, sino que también dejó una huella en la forma en que pensamos la vida, el espacio y la existencia humana. Después de analizar su obra, entendemos que Heidegger no solo planteó una teoría filosófica, sino una forma de mirar la vida. Igual su idea de autenticidad nos deja y nos recuerda que debemos de vivir conscientes de nuestro tiempo y de nuestro ser, de nuestras decisiones también y de las responsabilidades que implica pues el ser. En un mundo lleno de distracciones, el pensar en el ser como algo abstracto puede dejar de llevarnos como a un sentido de libertad y de sentido o presencia. Esta fenomenología no busca dar respuestas rápidas, no busca dar las respuestas concretas, sino que nos empuja más a detenernos, a observar, a pensar, a analizar qué es y comprender más que nada lo que somos en relación con el mundo y con el universo. Y probablemente, quizá, ese sea su mayor legado. Recordarnos que filosofar no es solo pensar, vaya, nada más, o sea, sino existir de manera consciente, de saber dónde estamos parados, qué nos rodea y poder comprender el mundo en realidad.
Y pues tal vez el poder entender eso sea el primer paso para poder tener un mundo más auténtico, más realista. Entonces ahora vamos a empezar con las conclusiones. En resumen, la fenomenología de Heidegger nos invita a mirar la existencia humana desde la experiencia ya vivida, vaya, reconociendo que somos seres en el mundo, limitados pero capaces de comprender y transformar nuestra propia realidad. Podernos comprender desde el Dasein también es una forma de hacernos más responsables de nuestra propia vida y de nuestros actos, es darle un sentido y una autenticidad a nuestro estar en el mundo. Y con eso concluimos el capítulo 1 de la temporada 2. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos pronto. Adiós. Bye.